Es un llamado a sensibilizar y a llamar a la acción también, de que pese a que muchos esfuerzos se han hecho, y como decía, muchos países han logrado un gran avance, algunas ciudades o entidades, aún no resolvemos el tema, ¿no? Y es un tema continuo. Es un llamado a reconocer que necesitamos hacer más esfuerzos para mejorar la calidad del aire. Hay estándares definidos por la Organización Mundial de la Salud y también por las leyes mexicanas que definen cuándo un aire es limpio y cuándo no. Y esto se define en función de la concentración que alcanzamos arriba de esos niveles. Estaríamos considerando que el aire representa un riesgo para la salud. Sabiendo que hay varios contaminantes que pueden estar presentes en el aire, es decir, el aire que respiramos es una mezcla, idealmente debería ser una mezcla en su mayoría de oxígeno, algo de nitrógeno y algo de otros gases y otros contaminantes, ese es como el ideal del aire. Pero bueno, en esta vida moderna que tenemos, incluso en zonas rurales, pues el aire no es 100% puro, es decir, no está exento de la presencia de contaminantes. Cuando hablamos de calidad del aire, definimos lo que llamamos contaminantes criterio, y son contaminantes para los cuales hay una norma, hay un estándar, y está basado en su mayoría, o sea, ¿por qué defines que ese estándar o quién define que arriba de cierta concentración no es o representa un riesgo para la salud? Pues está basado en muchos estudios, principalmente epidemiológicos, que muestran que cuando estamos expuestos a ciertas concentraciones de estos contaminantes a lo largo de nuestra vida o en momentos cortos, podemos tener afectaciones a la salud. Hablamos de gases y otros compuestos que son el material particulado. En México seguimos utilizando el acrónimo PM, que es Particulate Matter, o material particulado, y eso se refiere a aquellas partículas que tienen un tamaño igual a cierto número, y para eso le llamamos partículas, por ejemplo, ultra finas, y son aquellas partículas que tienen un tamaño menor o igual a 2.5 micras, ¿no? Son muy, muy pequeñitas. Por sus características de tamaño, no son retenidas por nuestro sistema respiratorio y pueden pasar rápidamente incluso a torrente sanguíneo y de ahí distribuirse a varias partes de nuestro cuerpo. Otro tamaño que se define de partículas le llamamos PM10, o sea, son partículas iguales o menores a 10 micras. Esas pueden ser retenidas por nuestro organismo principalmente por nuestra nariz, por nuestra garganta, pero también podrían pasar también en un momento dado. Entonces, hablamos de material particulado. La evidencia científica muestra que aquellas partículas más pequeñitas son las que tienen mayor impacto en nuestra salud, justamente porque lo que dije, no son retenidas por nuestro sistema y pasan rápidamente a nuestro organismo. Luego tenemos un conjunto de gases, ¿no? Y ahí te va a sonar familiar el tema de ozono, monóxido de carbono, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno. Y tenemos un compuesto, es el único metal pesado para el cual tenemos normas en México, y es el plomo. Y ese plomo lo mides cuando está presente en partículas suspendidas, ¿no? O sea, tienes que colectar una muestra de este material particulado y luego llevarlo a análisis y determinar si estás arriba o abajo de ese nivel. Esos son, por lo menos en México, los contaminantes criterio para los cuales hay una norma. Y estas normas las publica la Secretaría de Salud y le llamamos normas de salud ambiental, las define, hay una revisión quinquenal y a partir de estudios se define cuáles son los niveles que deberían definirse para México. Hay una normativa que la Organización Mundial de la Salud presenta a todos los países miembros de la Organización de Naciones Unidas y que son miembros de la OMS y dice, bueno, de acuerdo a evidencia científica, estos son los niveles que recomendamos que los países debieran tener, sus normas de calidad del aire. También están basadas en una revisión de estudios epidemiológicos de evidencia científica, pero sí dejan a que los países, pues en función de sus posibilidades, en función de sus metas,
definan cuándo van a llegar a esos niveles ideales, ¿no? Y entonces con eso, pues tienes los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud y luego cada país, o en el caso de la Unión Europea, define cuáles son los niveles que ellos puedan alcanzar. El cómo define cada país estas normas, pues también tiene diferentes procedimientos. En algunos países lo hacen en función del riesgo permitido que ellos tienen en cuanto a su legislación, por ejemplo en Estados Unidos. Y en otros países es simplemente una definición de qué es lo posible en el corto plazo y cuándo van a alcanzar estas metas, ¿no? En México tenemos unas normas relativamente, yo diría que cada vez más cercanas a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Te digo, es una revisión quinquenal. Y se acuerdan cuáles son los niveles que se tienen que alcanzar. Por ejemplo, en partículas suspendidas ultra finas, PM2.5, la Organización Mundial de la Salud recomienda que sean 10 microgramos por metro cúbico, lo que tengas en promedio de todo un año medido, y nosotros tenemos un nivel de 12, ¿no? Hace unos años era 15, ¿no? Entonces quiere decir que cada vez te vas acercando cada vez más. Todavía no alcanzamos esos niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud, pero repito, esa es decisión de cada país. La norma que está un poco más lejos de esas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es los óxidos de azufre. En algunos países, por ejemplo Estados Unidos, ya no es una preocupación las partículas gruesas o las PM10. Países desarrollados ya no tienen un problema con PM10, lo superaron hace 3 o 4 décadas. En México todavía, en algunas ciudades tenemos un problema con partículas suspendidas gruesas, y esto tiene que ver por las fuentes de emisión que tenemos, ¿no? ¿Por qué en un país como México, ciudades mexicanas o del hemisferio sur, todavía tenemos problemas con PM10 cuando en el resto del mundo ya no? Y por ejemplo, tiene que ver con un tema de resuspensión de suelos, ¿no? Cada vez que tú tienes un suelo sin pavimentar o sin cubierta vegetal y viene un viento, lo que tienes le llamamos una resuspensión eólica, es decir, es el viento quien resuspende este suelo y entonces está en el ambiente y lo puedes respirar, ¿no? Otra es que cuando tienes, por ejemplo, calles, incluso pavimentadas, pero que tienen polvo o estos pequeños materiales de los componentes de un vehículo, por ejemplo, las llantas o los pedacitos de los frenos, se empiezan a deteriorar, se caen en el suelo, pasa un vehículo, los tritura todavía vez más, pasa otro vehículo y los resuspende. Esto se llama resuspensión mecánica, ¿no? Cada vez hay más evidencia de que no solamente impacta el sistema respiratorio, impacta el sistema cardiovascular, ¿no? Que eso puede generar desde problemas del corazón o incluso infartos cerebrales. Tiene un impacto muy grande en bebés, ¿no? O niños, o incluso en feto, incluso en el vientre materno, ¿no? Todo lo que respira la placenta no filtra muchos de estos compuestos y además se sabe que hay un espacio en el que el feto que está en formación puede ser muchísimo más vulnerable o el impacto puede ser mayor. Y una vez que naces, pues tu sistema se está formando, muchos de tus órganos se están formando, entre ellos tus pulmones, y pueden ser afectados. Es decir, estar expuesto a la contaminación puede tener un impacto no solamente en ese momento, sino en tu desarrollo, ¿no? En ciudades, casi una constante es que para óxidos de nitrógeno, que es uno de los tantos contaminantes que te comenté, las fuentes vehiculares, o sea, los vehículos privados, pesados y públicos son la principal fuente de emisiones de óxidos de nitrógeno. Entonces, lo que todavía tenemos muchas pendientes es, tenemos que tener mejores sistemas de control para los vehículos que están en circulación y necesitamos tener vehículos con las mejores tecnologías disponibles en el mercado. Tenemos 10 años de atrasos, por lo menos, en la mejor tecnología disponible. Para vehículos hay todavía mucho que hacer. No solamente cambiar a vehículos más limpios, por ejemplo, electromovilidad, sino también reducir o hacer más eficiente el número de vehículos, de viajes. El otro que es importante y es una fuente de contaminantes, pues es todo lo que la generación de energía.
¿no? Cada país, dependiendo cómo genera su energía, es una fuente de emisión. A veces en las ciudades no tenemos esa generación de energía cercana, pero tarde o temprano lo que consumimos genera contaminación dependiendo de cómo sea consumida, cómo sea generada, perdón. Y bueno, si en un país, por ejemplo, tú generas energía en plantas termoeléctricas que utilizan carbono mineral, por ejemplo, carbón mineral, que son, si no tienes filtros, si no tienes sistemas de control, lo que generas no solamente son partículas ultrafinas, puedes generar, sí, dependiendo del tipo de carbón, hasta mercurio, ¿no? El mercurio es un contaminante que no solamente es persistente, sino que además se dispersa en todo el planeta, ¿no? Entonces tiene que ver mucho cómo generas tu energía. De ahí que transitar a tecnologías más limpias tiene un impacto directo en la calidad del aire de quienes están cerca de donde se genera esa energía, pero puede llegar tan lejos. O sea, lo que también se sabe es que tú puedes tener una generación de energía 80, 100 kilómetros y la ciudad, le llamamos viento abajo, es decir, que recibe la pluma de contaminantes, puede recibir impactos. Necesitamos medir, ¿no? ¿Cómo sabes si tu calidad del aire es mala? México tiene por lo menos 3, casi 4 décadas de empezar a medir. Las primeras ciudades que empezaron a medir fueron la Ciudad de México, el área metropolitana de Guadalajara, el área metropolitana de Monterrey, y poco a poco diferentes estados, los cuales por la Ley General de Equilibrio Ecológico, Protección al Ambiente, están obligados a medir. ¿Quiénes están obligados a medir? Pues son los estados y los municipios, y el gobierno federal tiene una participación que es ayudarles a estos gobiernos estatales y municipales. Pero existe ya en nuestra LGEPA, y además por la Constitución, por un derecho a un aire limpio, a un ambiente limpio, es que tenemos que saber qué estamos y saber si cumples o no con esos estándares, ¿no? Empezamos con los estándares. ¿De qué me sirve tener un estándar si no sé si lo cumplo o no? Y si ya sé que no lo cumplo, ¿cuál es la responsabilidad de todos los sectores de la población y de los gobiernos en ese momento de asegurar que la población va a estar expuesta, va a mejorar la calidad del aire? Entonces, lo que sabemos en México es que todavía no todas las entidades tienen medición de calidad del aire, ¿no? Luego, de las que los miden, no todas miden todos los contaminantes criterio. Luego, cuando tienes equipos, no todos los equipos reciben los recursos, o sea, los equipos que operan estos instrumentos no siempre tienen los recursos para asegurar que los equipos estén funcionando. Imagínate que son equipos que miden literalmente los 365 días del año. Cada minuto tomas una muestra, ¿no? Entonces, lo más que te permite la norma es que tengas por lo menos un 75% de esos datos para decir mi calidad del aire fue o no buena, ¿no? No tenemos todavía una cobertura de monitoreo, es un pendiente. No todas las estaciones funcionan, y luego las que funcionan, no todas funcionan en el tiempo suficiente. Pero lo que sí sabemos es que de esas estaciones que funcionan, pues tenemos todavía problemas, ¿no? La mayor parte de estos contaminantes para los cuales tenemos estándares no se cumplen. A veces no cumplimos la norma de un día, pero a veces no cumplimos la de todo un año, ¿no? Pues que no tienen una sola medición. Nosotros en México tenemos suficientes como para tomar acciones. O sea, si ya después de año con año dices no cumples con la calidad del aire, sabemos que hay impactos en salud y en ecosistemas, no es suficiente para hacer acciones. O sea, sí hay que medir, sí hay que aumentar eso, pero no nos deberíamos nada más quedar en la medición, sino en qué te dice esa medición y qué acciones tienes que hacer. Y ahí se requiere pues un esfuerzo conjunto, ¿no? Desde políticas públicas a nivel nacional, las que bajan a nivel de los estados, de las entidades, y luego los municipios. Pero también nosotros como ciudadanos. Tenemos una sola atmósfera, el aire es un recurso vital y no tenemos un aire limpio. No respiramos un aire limpio y eso tiene impactos, pero tiene soluciones, y en esas soluciones es las que tenemos que movernos, ¿no? O sea, muchas de nuestras decisiones van a impactar la calidad del aire que respiramos.